Y para continuar con la secuencia del video anterior, hoy traemos la continuación, que en este caso lo haremos sobre los hiatos del diafragma o las aperturas que tiene o que posee este, este, este diafragma. Vaya. Bueno, en primer lugar, pues las aperturas del músculo diafragma permiten el paso de estructuras neurovasculares entre el tórax y el abdomen. Recordemos que en el video pasado mencionábamos que el diafragma es la parte o el músculo que funciona como división entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal, ya que, o sea, respectivamente, el diafragma forma el suelo de la cavidad torácica, a su vez se forma el techo de la cavidad abdominal, y pues a través de él pues tienen que pasar las estructuras, ¿no? Tanto vasos sanguíneos eh, como pues nervios y demás. Y pues, ¿cómo tiene que pasar? Bueno, pues el diafragma tiene ciertos espacios por los cuales estas estructuras pues pasan, ¿no? Y pues bueno, en general hay un foramen o una apertura para la vena cava inferior, y hay hiatos para lo que es el esófago y la aorta, así como también otras aperturas menores que la vamos a mencionar en un momento. Muy bien, y después tenemos, bueno, para empezar, el foramen de la vena cava. Este foramen, recordemos que un foramen, digamos, es como como un hueco, pues por donde va a pasar algún tipo de estructura. En este caso pues se refiere a la vena cava, y pues nos dice que es una abertura en el centro tendinoso destinada principalmente al paso de la vena cava inferior, ¿sí? También pues lo atraviesan ramos terminales del nervio frénico derecho y algunos vasos linfáticos en su camino desde el hígado hacia los nódulos linfáticos frénicos, medios y mediastínicos, ¿sí? Ahora, aquí un dato interesante, ya que se menciona al nervio frénico. Este nervio frénico es muy importante, ya que pues prácticamente es, válgame la redundancia, el nervio que va a inervar el músculo diafragma. Y ¿qué pasa? Por ejemplo, si se llega a lesionar este nervio y no funciona, pues se cree que va a pasar. Pues muy sencillamente que el diafragma no va a funcionar de manera correcta, o de plano pues no va a realizar ninguna función, y por ende la persona simplemente no va a respirar, porque como ya lo mencionábamos, el diafragma es el principal músculo responsable de la respiración, independientemente de que es bien sabido que los pulmones son órganos autónomos o que funcionan de manera automática, por así decirlo. eh, Necesitan también del músculo diafragma para poder este, principalmente expandirse y pues llenarse de aire y realizar el intercambio gaseoso y llevar el oxígeno al cuerpo. Entonces, si este nervio, que válgame la redundancia otra vez, inerva el diafragma, se daña, pues chao, simplemente así. Es común que, por ejemplo, se daña a nivel de las vértebras cervicales, ya que más frecuentemente en accidentes automovilísticos o cualquier tipo de trauma que involucre un trauma cervical, pues si de por sí el cuello es una parte del cuerpo que es muy flexible y muy delicada por todo lo que pasa por ahí, desde arterias, venas, nervios, la médula espinal, todo. Entonces, en cualquier tipo de trauma, pues específicamente trauma cervical, pues hay cierto riesgo de que este nervio se lesione, ¿sí? Y pues bueno, continuando, pues este foramen se le está localizado a la derecha del plano medio, en la unión de las hojas derecha y media del centro tendinoso. El foramen de la vena cava, que pues es el más superior, el que está más arriba de las tres aberturas del diafragma, perdón, se me lengua la traba. Se sitúa al nivel del disco intervertebral entre las vértebras T8 y T9. Ahora, la vena cava inferior se adhiere al borde del foramen
En consecuencia, cuando el diafragma se contrae durante la inspiración, es decir, cuando tomamos aire, aumenta el calibre del foramen y la vena cava inferior se dilata. Sí, estos cambios facilitan el flujo sanguíneo hacia el corazón a través de esta gran vena. Esto lo que nos quiere decir es que básicamente cuando nosotros inspiramos o cuando nosotros tomamos aire, esto hace que la vena cava inferior, al estar, digámoslo, pegada, se va a hacer más grande, vaya. Y por consecuencia, si la vena cava inferior se hace más grande, va a poder pasar más sangre por ahí porque es más grande. Entonces, pues va a facilitar el retorno venoso hacia el corazón. Y pues esto, como lo dice aquí, facilita el flujo sanguíneo pues de regreso, ¿no? Y pues por aquí esta imagen también la trajimos en el video anterior y podemos ver tanto aquí está el foramen y podemos ver los demás yatos, que también vamos a hablar un poquito de ellos. Ahora bien, tenemos el primero, que es el yato esofágico. Este yato esofágico es un orificio ovalado para el esófago, obviamente, situado en el músculo del pilar derecho, del pilar derecho del diafragma a nivel de la vértebra T10. Sí, y pues por el yato esofágico también pasan los troncos vagales anterior y posterior, pasan también ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos y algunos pocos vasos linfáticos. Las fibras del pilar derecho se decruzan, o sea, se cruzan entre sí inferiormente a este yato y forman un esfínter muscular para el esófago, lo cual constriñen cuando se contrae el diafragma, perdón, era punto y seguido, el cual constriñen cuando se contrae el diafragma, perdón. En la mayoría de los individuos, aproximadamente un 70%, los dos bordes del hiato están formados por haces musculares del pilar derecho. En el resto, bueno, en el otro 30%, un haz muscular superficial del pilar izquierdo contribuye a formar el borde derecho del hiato, ¿sí? Solo pues, como dato epidemiológico. El otro hiato que tenemos es el hiato aórtico, y que por su nombre pues es sencillo identificar qué pasa aquí. Pero bueno, el hiato aórtico es un orificio posterior del diafragma eh, hecho pues para el paso de la aorta, ¿verdad? Como su nombre lo indica. Como la aorta no perfora directamente en sí el diafragma, el flujo sanguíneo por esta arteria no se ve afectado por el movimiento del músculo durante la respiración. ¿Sí? La aorta pasa entre los pilares del diafragma posterior al ligamento arqueado medio que se encuentra al nivel del borde inferior de la vértebra T12. Y pues por el hiato aórtico también pasan el conducto torácico y en algunas ocasiones venas ácigos y miácigos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, a diferencia de lo que es la vena cava inferior, pues con la respiración no se va a ver afectada la aorta. Y pues, ¿por qué no? Porque pues no, ¿verdad? Eh, Simplemente, como sabemos, la aorta pues es eh, una de las arterias más grandes del cuerpo que lleva sangre oxigenada. Entonces, no afecta en su diámetro durante la respiración porque no me interesa que haya más o menos sangre en la aorta, ya que esta sangre es la importante. Entonces me importa no interrumpir su flujo para que la sangre pues pueda llegar a donde tenga que llegar, más que nada por eso. Ahora bien, otras aperturas del diafragma, además pues del foramen y de los hiatos principales, entre las inserciones external y costal del diafragma hay una pequeña apertura que es un triángulo o foramen externo-costal, y pues a través de ese triángulo pasan vasos linfáticos de la cara diafragmática del hígado y los vasos epigástricos superiores. Los troncos simpáticos pasan profundos del ligamento arqueado medial, acompañados por los nervios esplácnicos y mus. Hay dos pequeñas aperturas en cada uno de los pilares del diafragma. Por uno de ellos pasa el nervio esplácnico mayor y por el otro pues el nervio esplácnico menor, ¿sí? Y
creo que ya para finalizar, tenemos algunas breves acciones del diafragma, que cuando veamos todo lo que le concierne a fisiología respiratoria también lo vamos a volver a repasar, pero o sea, son otros videos posteriores, ¿sí? Y pues bueno, cuando el diafragma se contrae, sus cúpulas se mueven inferiormente, de modo que la convexidad del diafragma se aplana un poco, ¿sí? Aunque este movimiento se describe como un descenso del diafragma, ¿sí? Entonces, aquí, pues la periferia del diafragma se va a mantener fija las costillas y los cartílagos costales de las 6 costillas inferiores. A su vez, a medida que el diafragma desciende, empuja las vísceras abdominales inferiormente. Esto aumenta el volumen de la cavidad torácica y reduce la presión intratorácica con la consiguiente entrada de aire en los pulmones. Además, el volumen de la cavidad abdominal disminuye levemente y la presión intraabdominal aumenta en la misma medida. Los movimientos del diafragma son también importantes en la circulación, ya habíamos mencionado el porqué. Y pues bueno, porque el aumento de la presión intraabdominal y la disminución de la presión intratorácica ayudan al retorno de la sangre venosa hacia el corazón, ya lo mencionábamos. Y pues cuando el diafragma se contrae, con la compresión de las vísceras abdominales, la sangre de la vena cava inferior es forzada superiormente en dirección al corazón. Finalmente, pues el diafragma se encuentra en su nivel más elevado cuando la persona se sitúa en decúbito supino y con la parte superior del cuerpo más baja. Esto se referencia a la posición de Trendelenburg, que esto es cuando digámoslo, nos dice aquí, el diafragma se encuentra en su nivel más elevado cuando la persona se sitúa en decúbito supino. Decúbito supino es estar acostado pues boca arriba, y aquí nos dice con la parte superior del cuerpo más baja. ¿Qué quiere decir? La parte superior del cuerpo más baja respecto al propio cuerpo, vaya. Es decir, que vamos a poner un ejemplo, que los pies estén más arriba que la cabeza. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, pues va a favorecer el retorno venoso, y a su vez pues el diafragma va a estar en su nivel pues más elevado, ¿sí? Y pues aquí nos dice que en esta posición las vísceras abdominales empujan el diafragma superiormente en la cavidad torácica. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo, creo, efectivamente. Y pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.